Esta semana hablamos de otro de las virtudes del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Y esta virtud es nada más y nada menos que la benignidad. Así decía en el texto Gálatas 5:22 que están las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que en cambio el fruto del Espíritu es, y ahí tenemos la benignidad, que en el griego es restotes o restos, que significa, una traducción bien literal, es amabilidad. ¿Sí? Nosotros conocemos por benignidad y a veces decimos, ¿por qué ser benigno? Bueno, la realidad de la benignidad es la amabilidad. Ser amables nos está pidiendo que el Señor seamos cuando tenemos esa virtud del fruto del Espíritu Santo. Es el deseo de hacer lo bueno siempre. Eso es la benignidad, el deseo de hacer lo bueno siempre. Y uno siempre tiene ese deseo cuando está lleno del Espíritu Santo, tiene el deseo de hacer lo bueno siempre, no a veces, no de vez en cuando, sino siempre. Y solamente, obviamente, teniendo la virtud y estar lleno del Espíritu Santo, podemos tener el deseo de hacer lo bueno siempre. Porque uno dice, bueno, siempre, siempre, aún cuando recibo injusticias o aún cuando me hacen algo a mí, también tengo que sentir el deseo de hacer lo bueno. Bueno, acá la virtud nos dice que si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos hacerlo. Pero obviamente si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces esa virtud son una de las virtudes que las vamos dejando pasar. Entonces, fíjate lo que nos dice Efesios 4:32. Dice, antes ser benignos unos con otros, ¿sí? Ser amables unos con otros. Restos, ser amables unos con otros. Y aparte nos dice ser misericordiosos. Se está pidiendo, esto ya ahora pasa a ser, el ser lleno del Espíritu Santo es un mandato, porque la palabra nos dice ser llenos, nos manda a ser llenos, o sea, es un mandato, Dios nos manda a ser llenos. Y acá Pablo nos está también de alguna manera diciendo y dando una orden, ¿no es cierto?, dando un mandato que es antes sed benignos los unos a los otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces este perdón y esta misericordia y este deseo de hacer siempre lo bueno brota obviamente de esta palabra, ¿no? De la amabilidad. Cuando uno es amable, entonces, y tiene el deseo de hacer lo bueno siempre, entonces ahí es cuando brota esto de puedo tener misericordia, puedo tener misericordia, sentir lo que el otro siente. Si a alguien le dolió algo que yo hice o algo que por ahí hasta a veces ni me di cuenta, pero le molestó, entonces siento misericordia por esa persona. Lo siento misericordia. ¿Y cuál es la respuesta inmediata a la misericordia? Es el perdón. Es pedir perdón, simplemente no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Porque uno va y entonces siente que se equivocó y dice, bueno, perdóname. Simplemente perdóname. O te hice mal, la verdad no te quería hacer mal. No me imaginé que por ahí mi actitud o lo que yo te podía hacer te iba a hacer mal. Entonces te pido perdón. Y ahí es cuando entonces sucede este milagro y se cumple esta palabra que nos pide el Señor. Sean benignos unos con otros, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos con otros. ¿Y la clave cuál es? La clave es que Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la clave. Si recibimos el perdón nosotros, o sea, yo recibí el perdón de Cristo, yo, pecador, recibí el perdón de Cristo. Ahora, ¿cómo no voy a
a sentir lo mismo que Él sintió si tengo a Cristo en mi corazón. Si yo tengo a Cristo en mi corazón y Dios me miró un día y dijo, los voy a perdonar. Perdonó a toda la humanidad. Y entre toda esa humanidad estábamos nosotros, estábamos vos y yo. Y nos miró y dijo, te voy a perdonar. Todas tus maldades, todas tus iniquidades, todo lo que hiciste, te lo voy a perdonar. Y entonces, ¿cómo? Teniendo la esencia de Dios, dice que si estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos la esencia de Dios y tenemos la virtud del Espíritu Santo aquí en nuestro corazón, ¿cómo entonces no vamos a sentir lo mismo? Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a sentir lo mismo. Vamos a sentir misericordia, vamos a sentir y vamos a perdonar también aún las ofensas grandes como las mínimas pavadas que a veces no perdonamos. Porque a veces son cositas muy pequeñitas, pero el orgullo de nuestro corazón nos permite decir no te perdono. Aunque por ahí uno diga, ¿no? Suelta perdón de palabra, ¿no? Ayer en el LEC hablábamos de lo que era el perdón. Suelta perdón de palabra, bueno, perdonamos. Pero, te perdono, pero. ¿No? No hay un perdón con pero. Hay un perdón. No puedo poner condiciones al perdón. Si es perdón, es perdón. No te perdono, pero. Entonces, necesitamos esta virtud. Yo creo que la iglesia necesita esta virtud. Nosotros necesitamos nuestra virtud en nuestro matrimonio, necesitamos esta virtud en nuestra familia, con nuestros hijos, necesitamos esta virtud en este mundo que no existe. Este mundo no existe lo que es la benignidad. Primero que no existe porque dijimos que viene de Dios, es un fruto de Dios. Es la esencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces no podemos pretender que las personas que no recibieron esta virtud, que porque no recibieron a Cristo en su corazón, sean personas benignas. Hay personas que por naturaleza, algunas que otras, son más amables que otras, ¿no? Pero siempre con condiciones. O sea, son amables, pero siempre con condiciones. Soy amable con quien por ahí también es amable conmigo. Pero el Señor nos está pidiendo otra cosa. El Señor nos dice, sean siempre así, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. En un sentido, esta palabra nos está diciendo que no causemos daño a alguien. Porque la benignidad nos va a permitir que no le causemos daño a alguien. Si yo soy alguien benigno, nos va a decir, no causes daño a esa persona. Pensá, antes de causarle daño a esa persona, pensá qué es lo que puede llegar a sentir. Y nosotros muchas veces no nos detenemos en esos detalles. Solamente obramos y no nos detenemos en el detalle de pensar qué puede sentir la otra persona si yo le hago un desprecio, si yo le pongo una cara, o si yo le digo algo hiriente, o muchas veces si simplemente ejerzo algún tipo de violencia. No solamente la violencia es golpear a alguien. Entonces necesitamos la benignidad. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros, con su amabilidad. Jesús fue amable con vos, conmigo todos los días. Todos los días Jesús es amable con nosotros. Todos los días nos muestra su amabilidad. ¿Por qué? Todos los días Jesús está derramando de su salvación, de su misericordia, está al merced de esa cruz todos los días. Y todos los días para nosotros, para los hijos de Dios, Jesús es amable. Nosotros cuando nos encontramos con Jesús, por eso estamos acá, vos y yo, no nos encontramos con un hombre, con alguien que nos vino a juzgar, no, nos encontramos con su paz interior. Nos llenó de paz nuestro corazón.
Y alguien que es completamente amable puede llenar de paz al otro. Hablábamos de la paz hace unas semanas atrás. ¿Queremos vivir en paz? Bueno, seamos también benignos, seamos amables para traer esa paz. Acordate de esta palabra, de restos, en el griego. Suele haber a veces entre nosotros muchos problemas, sobre todo en las comunidades cristianas, ¿no? Entre las iglesias suele haber problemas que vienen justamente de esto, de las malas relaciones. Viene de me dijiste, me hiciste, me miraste, no me miraste, o sea, suele haber este tipo de relaciones. Y hay personas que hasta deciden irse de la iglesia simplemente porque alguien algún día, no sé, supuestamente le dijo, pero nunca lo escuchó esa persona. Ni siquiera la escuchó, ni siquiera la vio. Alguien le dijo que esa persona le dijo. Pero ni siquiera nos detenemos a ver si esa persona dijo eso. Entonces, necesitamos también implementar esta benignidad entre nosotros, entre las relaciones interpersonales en la iglesia, para resolver estos problemas que por ahí son resueltos de una manera muy sencilla. La manera más sencilla es la que Pablo nos enseña. El Espíritu Santo nos dice: perdónense unos a otros. Me acerco y digo: Noé, me dijeron que el domingo te miré mal. ¿Es verdad eso? No sé, a mí me dijeron que sí. Bueno, Noé, perdóname, la verdad no fue mi intención mirarte mal ni nada. Bueno, lo voy a considerar. O sea, a veces se arreglan muy sencillamente las cosas. Pero nosotros, por el orgullo que hay en nuestro corazón y por la falta de comunión real con el Espíritu Santo, entonces no tendemos a solucionar los problemas, sino que tendemos a agrandarlos, como una bola de nieve, ¿vieron? Que empieza con una pavadita, una cosita así. ¿Qué pasó? Y no me miró mal. Es una pavada, una cosa doméstica, lo que los pastores en consejería nos enseñan que son cosas domésticas. ¿Saben? En consejería los pastores nos enseñan: los pastores eviten las cosas domésticas, nos dicen. Así nos enseñan en el seminario. En el seminario nos dice: eviten las cosas domésticas. ¿Y qué hacemos los pastores? Nos metemos en todas las cosas domésticas. ¿Por qué nos terminamos metiendo? Y porque todo termina llegando obviamente a los pastores. Entonces dice: no, eviten las cosas domésticas que las arreglen el liderazgo, que las arreglen los líderes. Porque son cosas domésticas, son cosas que la iglesia madura las tiene que resolver rápidamente. Y sin embargo terminamos, la realidad después los seminarios, ¿viste? Te muestran el manual extra que no te cuentan. Pero el manual extra que no te cuenta terminás involucrado, porque termina siendo una bola de nieve impresionante, inmensa, que empezó con una pavadita así pequeña y terminó siendo: no, porque ahora yo me voy de la iglesia y no piso más. No voy más. No, ya está. No hay amor en esa iglesia. Pero hacía unos meses atrás estaba: ay, esa iglesia no era tanto amor que hay. ¿Te das cuenta? Todo por el orgullo de no resolver las pequeñas situaciones domésticas. Entonces necesitamos esta virtud, la benignidad, la amabilidad, para resolver las cosas que por ahí son tan sencillas de resolver entre nosotros. Son tan sencillas. Con un perdón, borrón, cuenta nueva, vamos para adelante, ya está. No es para tanto. Entonces, ahí tenemos, miren, Pablo dice así, en 1 Tesalonicenses 2:7-12. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros,
por el cariño que le tenemos. Nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamar el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, los hemos consolado, los hemos exhortado a llevar una vida digna delante de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. En estos versículos Pablo nos está mostrando el ejemplo de amabilidad, porque él tenía todo para exigirles. Él podía exigirles todo, él era un apóstol reconocido y podría exigirles todo, pero sin embargo él decide tratar a los tesalonicenses con amabilidad, como un padre espiritual. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque si nosotros deseamos crecer en las cosas del Señor, tenemos que ir aprendiendo esto. Tenemos que ir aprendiendo a ser padres espirituales. ¿Amén? Padres espirituales. Tenemos que empezar a mirar como padres espirituales. Los padres espirituales van, exhortan, como dice Pablo, van, conducen, ¿sí? Los padres espirituales van y están todo el tiempo enseñando, pero lo hacen, ¿cómo lo hacen? Con benignidad, amablemente. Entonces, si nosotros empezamos a aprender eso, ¿dónde se aprende eso? Bueno, en nuestras relaciones interpersonales. Ahí se empieza a aprender las cosas, en nuestras relaciones. Se empieza a aprender ahí a ser amable. Entonces nos convertimos en esos padres espirituales que Dios quiere que seamos, porque Dios tiene mucho pueblo y hay muchos hijos para que uno pueda ser un padre espiritual. Quería dejarte 3 puntos en esta noche, 3 puntitos rápidos. El primero, la amabilidad es el resultado de un corazón restaurado. Por causa del pecado, nosotros no tenemos un corazón amable. Tenemos un corazón, dice la Biblia, malo. Así nos dice, miren, Génesis 6:5, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Ese es nuestro corazón caído siempre va a pensar lo malo. Siempre va a estar a la defensiva un corazón caído. Ahora, cuando Dios restaura nuestro corazón, sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Dios viene a transformar nuestro corazón. Ezequiel 36, 26, 27 dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré uno nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. ¿Cuánto le quitó el Señor el corazón de piedra? Amén. Y les pondré un corazón de carne y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ahí está el Señor. Ese es el deseo del Señor. El deseo del Señor es transformar nuestro corazón. Él quiere transformarlo. Transformar un corazón duro de piedra. Un corazón que está todo el tiempo a la defensiva. Un corazón que tal vez por cualquier cosita ya está enojado y a la defensiva, y ahora voy a tomar represalias, y ahora voy a hacer esto, ahora me van a conocer. Dios quiere cambiar completamente ese corazón. Imagínense si el Señor Jesús, cuando Él aquí con este cuerpo en carne, no hubiese sido bondadoso, no hubiese sido misericordioso, no hubiese sido benigno, amable. Jesús en todo tiempo demuestra amabilidad. Usted me podrá decir, bueno, pero también se enojó, también
Claro que sí, se enojó. Se enojó con una situación específica por el cual él era obviamente el producto de adoración. Entonces puso un freno a eso, mostrándoles, así no se adora en la casa de mi padre. Entonces se enojó, puso los puntos, sí. Pero después lo vemos en todo su ministerio, vemos un hombre completamente amable a pesar de todas las cosas que le decían, le hacían, a pesar de las circunstancias que él vivía, vemos un hombre completamente amable. Y esa amabilidad aún lo llevó a la cruz. Y en la cruz encontramos un acto de benignidad tan grande. Cuando Jesús, están ahí los soldados jugando con sus ropas, burlándose de él. Y de su corazón amable pide misericordia por ellos. Yo a veces me pongo ahí en lugar de Jesús, digo, ¿qué hubiese hecho mi carácter? ¿No? Teniendo todo el poder. ¿Vieron como la película esa, Todopoderoso? La de Jim Carrey, ¿no? Que tiene todo el poder de Dios y empieza a hacer todo lo que Él quiere. Bueno, yo digo, se me hubiese dado todo el poder, pero a esos soldados, ¡tá! Ay, nomás. Estás jugando con mi ropa. Mira vos. Porque esa es nuestra naturaleza caída, ese es nuestro corazón malo. Pero el Señor dice, llénense del Espíritu Santo para justamente no tener ese corazón malo. Deja que el corazón de carne yo lo empiece a trabajar, saque ese corazón de piedra, corazón vengativo, un corazón que se enoja por nada, un corazón que no quiere reconciliarse con el otro que capaz que le hizo daño. No quiere saber nada. Porque es un corazón que no tiene a Dios en su vida trabajando. Pero cuando Dios empieza a obrar en mi vida, ¿qué pasa? Me quebranta. Y cuando me quebranta, comienza entonces el trato de Dios. Miren lo que hace el Espíritu Santo cuando empieza a obrar. Ahí, Efesios 4, 31, 32 dice, toda amargura, ira y enojo y gritería y maledicencia, con todo género de malicia, destiérrese de vosotros. Destiérrese de vosotros. ¿Qué se tiene entonces? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? En nuestro corazón está esto. En nuestro corazón está la amargura. Está la ira, está el enojo. Esa es nuestra naturaleza caída, que lamentablemente va a seguir con nosotros hasta el día que nos vayamos de este mundo. Va a estar ahí con nosotros. La compartimos. Pero el Señor nos está diciendo, mirá, en tu corazón está amargura, hay ira, hay enojo, hay gritería, hay maledicencia, todo género de malicia. Destiérrense eso de vosotros. Destiérrense, sáquenselo. Y miren lo que dice. Restos, sean mutuamente amables. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? O sea, yo tiendo a todo esto, tendemos a todo esto, tendemos a la amargura, tendemos a la ira, tendemos al enojo, tendemos a la gritería, tendemos al... ¡Ah! Pero el Señor me está diciendo, paren, pará, desterrá eso, cambialo. Cambialo, ¿por qué? Cambialo por ser amable, compasivo. Y de vuelta, ahí está la fórmula. La única forma que podemos encontrar para encontrar esta amabilidad, para encontrar esta compasión, para ser alguien que realmente manifiesta la misericordia del Espíritu Santo, compasivos, perdonándose los unos a los otros, así como Dios también los ha perdonado a ustedes. Si somos cristianos, estamos obligados, amén. Estamos obligados a desechar la maldad. Estamos obligados a poner nuestro carácter en las manos del Señor. Estamos obligados a dejarlo que el Espíritu Santo verdaderamente trabaje en nuestro carácter. Yo he visto muchas vidas transformadas porque he conocido personas sin el Señor con un carácter
Tremendo. Pero cuando vinieron al Señor fueron transformados. Si no conoce su testimonio, si no sabe lo que era antes del Señor, dice, no es el mismo. Porque ahora se muestra amable, se muestra servicial, se muestra benigno, se muestra amoroso, misericordioso. Es el trato de Dios, es el cambio del corazón, el corazón de piedra por el corazón blando. Pero a veces pasa que cuando estamos en la iglesia y pasan los años, comenzamos una transformación, pero no nos tenemos que olvidar que ahí está todavía ese corazón pecador, ¿sí? Y que es recontra traicionero, que nos puede jugar una mala pasada en cualquier momento si yo no estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces tengo que desear la llenura espiritual, tengo que estar lleno del Espíritu Santo para poder combatir con todas estas cosas, para ser transformado mi carácter y poder entonces desarrollar estas virtudes del Espíritu Santo: el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la paciencia, como hablábamos la semana pasada. ¿Puedo desarrollarlos? ¿Cuántos dicen amén? Podemos desarrollarlo, pero tenemos que tener un corazón quebrantado. No nos queda otra, mi querido hermano. Yo soy el primero que quebranto mi corazón porque lo conozco, sé. En el LEC ayer hablábamos, decíamos lo que dijo Mubi, un gran evangelista. Dijo: el enemigo más grande está debajo de mi sombrero. Ese es el enemigo más grande. Porque a veces le echamos la culpa al enemigo. No, el enemigo. No. Ojo con nuestro corazón. Mubi fue muy sincero. Dijo: el enemigo más grande está ahí, está abajo de mi sombrero. Soy yo mismo. Yo puedo ser el enemigo más grande del Evangelio que Jesucristo quiere transformar en mi vida. Colosenses 3, 12, 13. Dice así: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Sean buenos. ¿Cuántos dicen amén? Sean humildes. ¿Cuántos dicen amén? Sean retos, bondadosos, amables. Amén. Y pacientes. Amén. Miren acá, hay una palabra que tiene que ver con retos, que es: sean tolerantes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Nuevamente Pablo a otra iglesia, ya no a lo de Efesios, le está diciendo exactamente lo mismo. ¿No será palabra de Dios esta? ¿Cuántos dicen amén? No es palabra de Pastor Adrián, esta es palabra de Dios, mi querido hermano. Porque la palabra de Dios nos ministra a todos, me ministra a mí primero. El Señor nos está llamando a esto, nos está llamando a ser amables los unos con los otros, a perdonarnos los unos con los otros, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Solamente alguien que fue perdonado de Dios sabe lo que estoy hablando. Si Dios te perdonó, entonces vos sabés ahora de qué está hablando la palabra, de cómo uno puede perdonar al otro. 2. La amabilidad es el resultado de nuestros sometimientos a Dios. Dice que tenemos que estar sometidos. Efesios 5:18 nos llama, miren, a estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:21 nos dice: sométanse unos a otros. Efesios 5:21 dice: esposos, amen a sus esposas. Efesios 5:25 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Efesios 6:1-4: hijos, obedezcan a sus padres, no hagan enojar a sus hijos, padres. ¿Se dan cuenta cómo todo es mutuo? Todo es mutuo. Porque a veces nosotros decimos al hijo: vos te tenés que sujetar.
Mientras vivas bajo este techo, acá mando yo. ¿No? Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos enojar a nuestros hijos? Lo hacemos entrar en ira a nuestros hijos con nuestras actitudes. Muchas veces. Entonces es mutuo esto, todo esto es mutuo. Primero nos tenemos que llenar del Espíritu Santo, dice Efesios ahí. Después nos tenemos que someter unos a otros. Después tenemos que expresar ese amor en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Pero va más allá todavía. Efesios 6:5 dice: amos, traten bien a sus siervos. Pero también esclavos, sométanse a su siervo. Sométanse a sus amos. Mutuo también, otra vez. Amos, o sea, jefe. Si yo soy jefe en Cristo, a ver, ¿cuántos jefes en Cristo hay acá que son jefes? No tienen jefes, son dueños de algo o están en un lugar de gerencia. ¿Cuántos? A ver, levante su mano. ¿Quién es el único jefe? ¿Vos sos el único jefe? ¿No? ¿No tenés socio vos? Jefe, ahí está, ahí tenemos un jefe. ¿Sí? Ahí tenemos otro jefe. Único, no tiene jefe, ¿no? Es el único jefe. Ahora, en el caso de tener empleado, siervo, dice que el jefe cristiano tiene que ser amable. Me metí en un lío bárbaro. Tiene que ser amable con su empleado. ¿Y cómo se demuestra la amabilidad con un empleado? ¿Verdad? No solamente tratándolo bien, sino también me va a matar. Hoy los jefes me matan, los dueños me matan. Pero después dice los empleados sean amables con sus jefes. Pero este no es amable conmigo, me trata mal todo el día, me da trabajo sobrecarga, no me paga las horas extra. ¿Cómo pretendés que sea amable? Llenate del Espíritu Santo de Dios y vas a ver cómo aún tu amabilidad convierte el corazón duro de tu jefe. Amén. Lo convierte. Sea amable, llega temprano, laburá todo lo que tenés que laburar. No hagas camarillas ahí en tu trabajo. Sea amable con tu jefe también. Entonces, fíjense cómo todo es mutuo. Pero todo esto, mi querido hermano, mi querida hermana, se logra con la llenura del Espíritu Santo. No hay otra. 3, y vamos cerrando. La amabilidad produce resultados positivos. Ayuda obviamente a estar bien con nosotros mismos y a estar bien con los demás. Esta virtud nos ayuda a estar bien mutuamente, con todos, como vivíamos recién. Miren lo que dice Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, amable, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Nos trae paz. Esta virtud nos va a traer paz, aún en los tratos injustos, aún cuando alguien nos está gritando. Miren lo que dice Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa más leña al fuego. A veces nos gusta echar leña al fuego, ¿no? Meterle. Nos gusta la confrontación, nos gusta estar ahí peleando. A veces lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Por qué lo hacemos sin darnos cuenta? Porque lo hacemos por nuestra naturaleza caída, por nuestro corazón que todavía no está transformado, no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces lo hacemos por naturaleza. Pero cuando empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, entonces aún cuando alguien está completamente enojado, uno responde amablemente.
Es solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero si alguien no está transformado, entonces es agresivo también. Y al ser agresivo, echa más leña al fuego, dice la palabra. Enciende más la ira. Y ahí se produce a veces esas pequeñas cositas, ¿vieron? Esos pequeños desacuerdos. Por ejemplo, yo me llevo re bien acá con todos mis hinchas de River. ¿Cómo que no? Y me saludaron, me felicitaron un par nada más. Pero bueno, más de una vez vinieron y me cargaron, me empezaron a cargar, ¿no? Me empezaron a dar, y bueno, uno responde amablemente, pero a veces hasta una pavada puede desatar una pelea. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo se desata esa pelea? Miren, es muy fácil. Para pelear tiene que haber dos. Amén. Para pelear tiene que haber dos. Si el otro no responde a la agresión o a la agresividad, ya está, listo. Se acabó la pelea, pues no encuentra, queda peleando solo, como quien dice. Proverbio 26, 4, 5 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. La persona necia, la que le gusta pelear, la que le gusta hacer lío, la que le gusta estar todo el tiempo buscando algo para encender el fuego, es esa persona que si uno alimenta, le da alimento a eso, se cree sabio, se cree el dueño de la verdad. Entonces al creerse el dueño de la verdad, entonces empieza a cada vez a ser más grande. La verdad la tengo yo. Se cree sabio en su propia opinión. Cerramos con un pasaje más, Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo tienen que ser nuestras palabras? Con sal, sazonadas con sal. ¿Y por qué a veces nos ponemos picantes? Si Dios nos está diciendo que sazonemos con sal, ¿por qué a veces nos ponemos picantes? Somos más picantes que sal. Entonces, mi hermano, también, y esto va para mí, va para ustedes, va para la iglesia, la palabra nos está diciendo: sean vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal, para que no sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo responder a cada uno. No seamos picantes. La amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona confiable, a alguien que se puede confiar. Las personas amables son confiables. Amén. Así que trabajemos esta virtud, mi hermano, no solamente entre nosotros en la iglesia, sino trabajarla en tu casa, trabajarla en tu hogar, en el trabajo, como bien lo vimos recién, con tus amigos, con tus amigas. Trabaja esta virtud. Pedile al Señor: Señor, quiero esta virtud que me dice que si estoy lleno del Espíritu Santo, la recibo. Amén, la recibo. Aún cuando tengas que defenderte de algo. Amén. Aún cuando tengas que defenderte de algo. Va a haber momentos que sí, tal vez vas a tener que defenderte de algo. Pero aún en esos momentos. Mira, Pedro, salimos de Pablo y Pedro dijo ahí en primera de Pedro 3, 13 y 16. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa, y acá viene, con mansedumbre y reverencia
ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, y los que los calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Entonces, creo que tenemos que buscar esta virtud, buscar este fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y empezar a demostrarla en todos lados. En todos lados. Y sobre todo acá en la familia de la fe. Amén. Pónete de pie, mi hermano.